Bienvenidos, hablemos de lo que es la conquista de México. Antes de llegar a la conquista, tenemos que hablar un poco de antecedentes. Bueno, vamos a hablar de Europa en general. Antes de hacer todo el dibujo de lo que tiene que hacer Europa, van a ver en la parte de acá arriba un mapa de Europa en términos generales. Cuando ven Europa, tienen que pensar que había tres países que son las grandes potencias de la época. Inglaterra por una parte, Francia por otra y Austria-Hungría. Austria-Hungría viene a ser uno de las potencias más grandes de su época debido a los avances tecnológicos en los tres casos. ¿Dónde está España en todo esto? España viene sufriendo cerca de 6 siglos de invasiones de los famosos moros. Seguramente recordarás tus clases de historia de la primaria, la secundaria y el bachillerato, donde te explican que los moros vienen a ser árabes que vienen de... ¿dónde? Curiosamente los moros casi todos vienen de Turquía. Turquía no era Turquía propiamente. Turquía viene a ser el cuarto de estos imperios gigantescos, denominado el Imperio Otomano. Cuando Italia se fragmenta en múltiples pequeños reinos tras la caída de los últimos césares, estamos hablando de Constantino. Constantino, en el año 300 después de Cristo, fragmenta el imperio y dice, va a haber 2 imperios romanos católicos. Un imperio romano que se llama el Imperio de Occidente, que va a estar en Italia, que gradualmente va perdiendo poder durante los siguientes 300 años y para el año 600 está completamente desvinculado, y un imperio otomano o un imperio romano de Oriente. Constantinopla, ciudad hecha a partir de Constantino, es precisamente una de las ciudades más importantes de Turquía actualmente, o el Imperio Otomano. Los otomanos se fueron a invadir gran parte del territorio de España y de Portugal. Se nota mucho en su arquitectura incluso al día de hoy. ¿Qué sucede en 1490? En 1490 el Imperio Otomano pierde fuerza y entonces los españoles logran lo que no habían logrado en varios siglos. Se consiguen un país exclusivamente para ellos. Los reyes católicos empiezan a pensar en alguna forma de encontrar rutas para viajar hacia el oriente. Estas rutas que darían al oriente finalmente les darían a ellos el acceso a tener mercancías, que era lo que hacían Inglaterra, Francia y Austria-Hungría, que dominaban el comercio internacional. Esto era lo que francamente buscaban. Viene un señor con una idea de que si el mundo es perfectamente plano, de un lado a otro, quizá no fuera tan plano. Quizá este mundo, en realidad, en vez de estar perfectamente plano, estuviera conectado en algún punto de manera que se regresara a él. Este señor Galiano, con la idea maravillosa, viene a ser Cristóbal Colón. El señor Cristóbal Colón le vende originalmente su idea a los duques de Medici en Venecia. Cuando llega con su idea a Venecia y les dice, yo puedo encontrar una ruta que conecte Oriente con Occidente, y finalmente saliendo desde Italia, puedo darle la vuelta a todo esto y llegar del otro lado. Cuando propone esta idea basada en sus mapas cartográficos, en sus mapas de estrellas, en sus propias ideas e intuición, los italianos, que eran los más ricos, y los ducados finalmente, y los reyes del comercio, le dicen que no. Cuando llega con su idea con los españoles se la están jugando. No tienen recursos, acaban de ganar la última parte de la guerra que les faltaba para ser independientes. España es, vamos a llamarlo de esta forma, uno de los países más pobres de Europa, que ahora vuelve a ser realidad. En ese 1492, Cristóbal Colón se entrevista con los españoles, convive finalmente con la reina, se supone que se convierte en amante de la reina, que puede o no ser verdad, dado que la reina era una mujer no fea, sino espantosa. La reina finalmente le dice, adelante, yo te financio particularmente para que vayas a hacer tu expedición. Y en octubre de 1900, son 7 meses, Quitaupón Mayo, de 1492, 2 años más tarde, Cristóbal Colón finalmente se embarca rumbo a la ruta de las Indias. La idea era llegar a la India, no lo va a lograr. Cuando Cristóbal Colón por fin llega, no llega a América como tal.
Cristóbal Colón llegó, si esto fuera finalmente un mapa muy burdo, lo admito de antemano, si Cristóbal Colón tenía que llegar al continente americano, Cristóbal Colón se queda en las islas que están antes de llegar finalmente a Cuba, específicamente en la isla de las Antillas. Cuando llega y se establece aquí en el primer viaje y descubre que finalmente hay tierra, ¿qué sucede inmediatamente en el choque de dos culturas? Tienes una persona que representa España y la cultura occidental, vamos a llamarle CO, la cultura occidental, contra finalmente un grupo indígena que representa una cultura autóctona, o vamos a llamarle una cultura particular. Al momento de chocar estos dos, viene este mito de los espejitos y no, que con baratijas, estos hombres cambiaron baratijas por oro puro. Esto muy probablemente es falso. El momento que Cristóbal Colón llega a las Antillas, lo primero que encuentra es de qué viven estos tipos. Cristóbal Colón viene de un viaje de casi 7 meses en mar, el tipo estaba a punto de perder una de sus embarcaciones, que no eran 3 sino 4, y cuando llega a las Antillas se encuentra con un grupo indígena que realmente opone poca o ninguna resistencia. Al momento que encuentra esto, Colón regresa con la noticia que ha encontrado un nuevo mundo. La noticia se esparce a todos lados. Rápidamente, Austria-Hungría, que se encontraba en Grecia, lo deja, pero Inglaterra, rápidamente Francia y de a la postre Portugal empiezan a hacer viajes a distintas partes de América para tratar de hacer sus propias colonizaciones. ¿Qué es lo que busca esta gente? No es cierto que busquen rutas de comercio, consideran a estos indígenas como subhumanos, como menos que seres humanos. Ideológicamente ese va a ser el primer problema. ¿Qué hicieron los españoles aquí? Eliminaron prácticamente a toda la población. ¿Cómo lo lograron? Se supone que las dos grandes enfermedades que los españoles trajeron consigo fue la viruela, la escarlatina, la rubiola, no 2, 3. Al momento de llegar, contagian de viruela prácticamente toda la isla, y algo así como 30 o 40 mil habitantes mueren en cuestión de unas pocas semanas. Para cuando Cristóbal Colón regresa, prácticamente toda la población está terminada. Empiezan las expediciones a corta escala hacia todas las islas. La primera isla realmente en ser colonizada es Cuba. Y estamos hablando de que les toma, si es 1492, la época en la que Colón descubre finalmente América, que curiosamente Cristóbal Colón murió en la pobreza en España y un poco olvidado, pero eso ya es otra historia. Cuba se convierte en la base de operaciones. Desde Cuba se lanzan las primeras expediciones a distintas partes, casi sobre todo a Veracruz. Hubo algunas que se dan hacia la península de Yucatán, dada la cercanía. Los mayas son una civilización que está prácticamente extinta para entonces, y el imperio azteca domina prácticamente todo el territorio mexicano hasta muy entrado Guatemala y en una parte incluso de El Salvador. Es gigantesco. Al momento de entrar los españoles en Veracruz, encuentran muy poca o ninguna resistencia y ofrendas gigantescas de parte de los indígenas, ofreciéndoles finalmente todo, desde metales preciosos, piedras preciosas, hasta ofrendas gigantescas florales, entre cualquier otra cantidad de cosas. Una de las cosas que hacían los aztecas son esclavistas, y en ese esclavismo de los aztecas, ellos asumen que se le debe de dar una ofrenda a sus visitantes, como finalmente lo son mujeres, lo es jade, lo es oro, lo es cualquier otra cantidad de cosas. La primera ofrenda de mujeres que le llega finalmente a Cortés, tienen 40 mujeres, todas doncellas, es decir, muy probablemente no habían tenido una vida sexual activa. Es importante notar esto porque en México esto se va a convertir en el pináculo de nuestra identidad nacional. Nosotros en México usamos mucho la expresión hijos de la chingada, porque al final la chingada es la Malinche, la Malinali o la Marina, doña Marina, una de las mujeres que le fue entregada a Cortés prácticamente para su uso y disfrute personal. Si lo ves desde ese punto de vista, entonces tiene algo de lógica. Cortés recibe a la Malinali, la Malinche o la Malitzin aquí, en Veracruz. Él asienta en el mero puerto de Veracruz su Villa Rica de la Veracruz y decide empezar a caminar y conocer finalmente el imperio azteca. La lógica de Cortés era
entender primero cuál era la situación política, aliarse de un grupo, que eso fue lo más brillante que hizo Cortés, y usar a este grupo para atacar directamente a los mexicas, o directamente más bien a los aztecas. Bajo esta lógica, entonces, Cortés empieza a recorrer y encuentra finalmente que en la Malitzin, o la Malinali, o la Malinche habla maya y al mismo tiempo habla la lengua de los aztecas. Se encuentra entonces que tiene un personaje que se encuentra en una de las primeras exploraciones, que sobrevive, y a través de ellos hacen vamos a llamarle la traducción. El español traducía de español a maya y Malitzin traducía de náhuatl a maya. De esa forma Cortés siempre estaba un paso adelante. Cortés emplea una red de espías para entender cómo funcionaba todo el centro. En ese sentido, la lógica de los aztecas es: vamos a darles tributos para que se vayan. Cortés no se supone que era el Quetzalcóatl. Los aztecas ya habían tenido la experiencia con el Quetzalcóatl en una de las primeras expediciones, donde se supone que un Pedro de Narváez toma a una de las pobres mujeres y la viola casi enfrente de todos. Y los aztecas eran muy quisquillosos en esa parte. Se supone que ordenan la masacre. Ante la masacre solo hay un sobreviviente, que es finalmente el traductor de Cortés. Cortés empieza a caminar desde Veracruz rumbo a la Ciudad de México y seguía siendo ofrendado constantemente en oro, joyas, mujeres y todo lo que te puedas imaginar. Esta parte de la historia la conocemos. La parte que no entendemos es qué pasó con las naves de Cortés, qué pasó con los barcos de Cortés que se supone que estaban aquí. El gobernador de Cuba le ordena a Cortés que regrese inmediatamente porque su única misión es explorar, no conquistar. Cortés es un hombre que no viene de alcurnia, no es un tipo rico ni es un tipo poderoso, pero Cortés entiende algo. Si yo conquisto este territorio, entonces yo me convierto prácticamente en automático en el conquistador de todo. Entonces Cortés va a hacer algo muy sensato para evitar que sus hombres huyan y sus hombres se volteen en ese momento. Cortés ordena que se desmantelen los barcos, no que se quemen. Generalmente se le llama quemar las naves o hundir las naves, pero en realidad lo que Cortés hizo fue desmantelarlas. Y las desmantela por un motivo muy lógico y muy sencillo. Una nave de inicio tiene un costo gigantesco, y segundo, la madera era tremendamente útil, lo mismo que los cañones. Sin haber desmantelado las naves, Cortés traía 2 cañones pequeños. Desmantelando las naves, Cortés se hace de casi 20 cañones. La diferencia total entre poder ganar y poder perder finalmente en esta batalla. Cuando se produce el choque, lo que sucede fue que los españoles llegan a Tenochtitlan, conocen finalmente toda la capital y, en palabras de ellos mismos, en palabras de 2 cronistas que estuvieron ahí, es una ciudad que rivaliza incluso con los jardines colgantes de Babilonia, que es muy difícil que ellos los hubieran visto, pero era gigantesca la ciudad. La ciudad está construida, y esta parte cabe mencionarla, en medio de un lago. Es un sistema de islotes conectado por 4 calzadas. En la lectura les hago el comentario de que estas calzadas finalmente son puentes movibles, montados sobre bejucos, sobre pedazos de madera y recubiertos por piedra y tierra y más allá, que conectaban a la ciudad con la tierra principal, lo que hacía una ciudad prácticamente impenetrable desde cualquier lugar que no fueran estas calzadas o desde el mar, bueno, en este caso desde el lago. Esto hacía la ciudad completamente inexpugnable. Los españoles entendieron esto inmediatamente. El templo mayor era la segunda pirámide más grande dentro de la ciudad, pero no era la más grande. Hay una ciudad más grande, una pirámide más grande, que es una pirámide palacio, que está aproximadamente 100 metros de donde está el templo mayor. Esta es la parte que puede ser incómoda. Los aztecas son un pueblo absolutamente salvaje, que le debe un tributo de sangre a sus dioses constantemente. En un calendario de 18 meses, los aztecas sacrificaban en 17 de estos 18 meses que tenían en el año. En términos generales, los aztecas se la pasaban sacrificando gente todo el tiempo, por motivos de deporte, por motivos de ganar o perder victorias, por motivos había hasta una especie de circo romano, nada más que azteca, donde se peleaba hasta la muerte, con el único propósito de ver sangre. La sangre es algo muy importante para ellos. Imagínate que si esta gente
es tan ávida de ver sangre, imagínate cómo se veía su templo. Cada que se crearon las pirámides del Sol, de la Luna, el Templo Mayor, para pintarlas se pintó literalmente con sangre. Hay un sacrificio registrado de entre 7 y 10 mil personas para construir la pirámide del Sol. La próxima vez que estés parado ahí, piénsate. Esto se hacía otra vez en conmemoración a los dioses. Ellos entienden que si no pagan esta deuda de sangre, catástrofes espantosas van a ocurrir y los van a desaparecer. Como probablemente son finalmente los descendientes de los mexicas que desaparecen cuando un volcán hace erupción y se come a su civilización, la psicosis de que no darle de comer al dios sangre los tiene como locos. ¿Qué es lo que vieron los españoles al entrar y sobre todo al llegar a Templo Mayor? Encuentran cabezas cortadas de manera muy brusca, con finalmente cuchillos de obsidiana o de jade, arrancadas y puestas sobre picos, caras arrancadas completamente y detenidas sobre palitos. ¿Por qué? Porque era la forma de hacer. Si me lo puedes creer, cada vez que veo un cabrito, y de hecho yo no como un cabrito por eso, es un animalito que se cría desde bebé hasta que tiene determinado peso y después se le sacrifica para comerlo y es delicioso, el lechoncito incluso. Bueno, imagínate lo mismo pero con niños, porque eso es lo que hacían los aztecas. Los aztecas criaban determinado número de niños y esos niños los alimentaban, los mantenían gorditos y contentos para después comérselos. Imagínate que los españoles entraron y vieron esto. ¿Qué pasa al segundo día de que Cortés está dentro de la ciudad? Los hospedan en un pequeño palacete que está justo a un costado del Templo Mayor. Y esto, me estoy exagerando, realmente no está ni siquiera remotamente cerca de la calzada. Los hospedan ahí en el palacete. Se atraviesa el emperador a conocerlos, los saluda, etcétera, etcétera, y los hospedan como grandes jefes. Al segundo día, Cortés recibe noticias de que hay una expedición española que ha sido ordenada que vaya y lo detenga, que lo arreste, por haberse metido tan dentro del territorio de los aztecas. Cortés sale con un puñado de hombres, casi 300, y deja a cargo a Pedro de Alvarado, o Pedro Alvarado. Pedro se queda a cargo de la ciudad y le dice: te encargo al emperador, te encargo a los aztecas, te encargo a nuestra gente. Pedro es un tipo totalmente ignorante, es el contramaestre de uno de los buques de Cortés, y Pedro se asombra demasiado al ver cuando una mujer es sacrificada en un altar. Y curiosamente, más allá de lo que Hollywood diga, sí les perforaban el corazón o les perforaban el cuello, les quitaban, finalmente les arrancaban la cabeza, pero no les sacaban el corazón ni le daban una mordida. Todo eso son mitos. Lo que hacían generalmente era desangrar el cuerpo, y la sangre finalmente tenía que vertirse en todo lugar. A veces incluso, si me lo pueden creer, desde la pirámide, desde lo alto de las pirámides, se sacrificaba el cuerpo y se dejaba rodar, para que mientras fuera rodando iba manchando finalmente la escalinata o las paredes de la pirámide. Esto era muy común. Incluso cuando se hace la del Sol, hay un equipo, por así llamarlo, de casi 20 sacerdotes mutilando y finalmente matando gente ritualmente y empujando los cuerpos a través de la pirámide. Vuelvo a la historia. Pedro de Alvarado alcanza a ver este tipo de sacrificios y trata de detenerlos. Cuando lo intenta, la gente pone resistencia. Cuando se pone resistencia, empieza una matanza que acaba finalmente con los españoles haciendo lo que los españoles sabían hacer: van y secuestran al emperador y se quedan aislados en este pequeño palacete. Cuando esto ocurre, Cortés, mientras está ganando la batalla contra los españoles, está convenciendo a los que quedaron vivos de que vengan con él y conquisten México, y regresa. Cuando Cortés regresa a un México hecho pedazos. Hay una docena de españoles muertos. Queda media docena de ellos atrincherados en el palacete. Los reciben como enemigos, no sabe qué hacer. Entra entonces y dice: bueno, como tenemos capturado al emperador, digamos al emperador que hable a favor de nosotros. Sale el emperador a hablar con su pueblo y su pueblo lo apedrea hasta que lo mata. Ahí finalmente se acaba el primer emperador. Curiosamente el antepenúltimo. Cuando termina finalmente este suceso espantoso, Cortés ordena rápidamente la retirada y lo hacen en medio de la noche. A esa huida y a los hombres que perdió y a la muerte del emperador se le denomina la Noche Triste. Esa Noche Triste se convierte entonces en el evento más importante antes de propiamente la conquista. Cortés regresa a Tlaxcala, donde
el dedo de esta mano. Bájalo un poco más, si no es el micro. El Cortés regresa a Tlaxcala, donde los tlaxcaltecas pudieron o no haber cancelado su contrato, no lo saben. Tlaxcaltecas detestan con toda su alma a los españoles. Cortés regresa a Tlaxcala y en Tlaxcala lo reciben no como un emperador, no como un conquistador, pero sí como un amigo. Cortés entonces se rearma, replantea la estrategia y vuelve al lago de Texcoco. Cuando llega, Cortés hace algo muy astuto. Organiza bergantines o pequeños barcos para sitiar la ciudad bombardeándola desde los costados de las calzadas. Elimina sistemáticamente 3 de las calzadas y concentra toda su infantería o todos sus hombres armados en una sola de las escalinatas o en una sola de las salidas, las calzadas. Cuando hace eso, Cortés los tiene fritos. Los aztecas no tenían forma de conseguir más agua limpia para beber. Acuérdense que esta agua no es potable. No tienen tampoco ya su sistema hidráulico, que era muy sofisticado. Cortés lo corta desde afuera. No tienen comida más que la que pudieran almacenar dentro de la isla. No tienen nada. Cortés empieza a avanzar con sus hombres y va tomando la ciudad pieza por pieza. Lo que es muy valiente de los aztecas es el hecho de que los aztecas se defienden hasta los últimos, mujeres, niños y ancianos. Eso es lo que es muy valiente. Todos los guerreros son asesinados en pleno de las últimas, vamos a decir, 2 semanas. Y en la tercera semana, en agosto 13 de 1521, finalmente Cortés conquista. ¿Qué es lo que extraemos de todo esto? La conquista de México es muy circunstancial, lo es. Tiene que ver con un imperio, como el imperio azteca, que era, y disculpen la expresión, un imperio condenado al fracaso. Lo era porque se había enemistado con prácticamente todos los que estaban alrededor, porque su deuda de sangre con sus dioses era demasiado alta y era imposible vivir en una relativa armonía que facilitara su crecimiento. Los aztecas ya habían roto todas las brechas con todos los pueblos que oscilan dentro de su sistema, por así decirlo, cerca de 140 pueblos. Eso es lo que favoreció mucho la conquista. Al mismo tiempo, los aztecas eran supersticiosos, no estaban equipados para la guerra, no como los españoles estaban equipados para matar. Ellos estaban equipados para herir, para lastimarse y para cobrar y pagar esa deuda de sangre. Lo que sucede con la conquista finalmente es algo horrible, porque a partir de la conquista viene la conquista espiritual. Y esa conquista espiritual le deja al mexicano actual una mentalidad que va a arrastrar durante los siguientes 300 y fracción, casi 500 años después. Lo que arrastramos los mexicanos es un retraso real de un pueblo indígena que fue conquistado a medias, que fue evangelizado a medias y que fue finalmente vejado de todas las formas posibles, tratado como subhumano durante cerca de 300 años. Esta parte es muy compleja de entender. La conquista no puede ser analizada de una forma muy simple, sino más bien compleja. Van a ver ustedes un video muy interesante sobre la conquista, lo mismo que van a leer 3 fragmentos interesantes de lectura. Es importante que hagan todas las lecturas y como siempre estoy a sus órdenes. Gracias.